Audio exclusivo de Actitud 92.5. Estamos con Sandra Mayol y Ricardo López, que como sabemos el próximo 12 de septiembre son las elecciones PASO, y justamente este es un espacio que le hace honor a esa elección, a la PASO, porque va, como decíamos la vez anterior que hemos conversado, va a ordenar lista celeste y blanca número 4, que va como primera precandidata a concejal, Sandra Mayol. Y que vamos a hablar un poco de esto en esta mañana, nuevamente se postula para una banca que tiene vasta experiencia en la banca de concejala, no solo de haber sido intendenta, sino que también como concejala de Monte. ¿Esta es la tercera o cuarta vez? Sandra, buenos días, ¿cómo andan? Hola, muy buenos días, Juancho, Román, a la mesa de trabajo. Bueno, un gusto estar, como siempre, acercándonos a la audiencia a través de ustedes. En la cuarta, yo desarrollé mi labor de concejal del 2015 al 2005, 2009, sí. 2009, 2013 y de 2013, bueno, al 2015, que dejé en la mitad del mandato por asumir como intendente. En ese momento, con un honor de asumir un cargo superior, dejé aquel lugar que trabajé con mucha responsabilidad por mucho tiempo. Bueno, este sería el cuarto mandato. Además, decirte que tengo 24 años de experiencia en la municipalidad, 10 años en el Ejecutivo, bueno, 10 años de concejal y los 4 de intendente. Hay todo un tema con esto de concejales que venimos conversando ahora en estas elecciones legislativas, porque uno dice, ¿cómo es el tema del concejal? ¿Se aprende mientras se es concejal? Hay que aprender antes, se puede capacitar antes un concejal, porque si no, algunos de los ciudadanos dicen, pero le estamos pagando para que aprendan. Vos que tenés experiencia justamente en esto de estar sentada en una banca, ¿cómo crees que es? Bueno, primero que cuando participás en un espacio político, como me pasó a mí cuando comencé, ya tenés una experiencia, porque desde el equipo, en ese momento yo conformaba parte de un equipo técnico político, obviamente miraba las sesiones, leía la normativa, sabía de qué se trataba una ordenanza, un pedido de informes, una resolución, y cuando me senté de concejal, lo que pasa a veces, quien no tiene experiencia les cuesta hablar. Por ahí tiene mucho conocimiento, pero la verdad que hay que experiencias de... A ver, si no fuiste concejal, obviamente que experiencia no la vas a tener, pero sí me parece sumamente interesante que quien se presente como concejal conozca nuestra sociedad, conozca cuáles son los barrios de nuestra comunidad, cuáles son las instituciones. ¿Y por qué te digo esto? Porque estoy muchas veces viendo que no se sabe cuáles son los barrios, ni siquiera saben los nombres. Entonces, cuando uno quiere ser representante de una comunidad, si no conoces tu comunidad, es muy triste sentarte a representarla. No hay una carrera que sea concejal. Yo me anoto en la universidad o en algún lado y una carrera de concejal, pero sí tener algunas bases como estas que vos decís. Sí, por supuesto, y leer. Mira, nosotros tenemos principios básicos que son la ley orgánica de las municipalidades y, bueno, el reglamento interno del funcionamiento del Consejo Deliberante, que en este último tiempo ha cambiado, pero digo, esto es básico. Quien se presenta como concejal tiene que saber cuál es la diferencia entre las distintas normativas, cuál es la función del concejal. Entonces, esto me parece que es una preparación previa a sentarte y, por supuesto, como te digo, el conocimiento de la comunidad, toda. Digo, cómo está conformada la comunidad. Hay, por supuesto, situaciones que por ahí no vas a conocer, pero sí saber cómo estamos integrados socialmente. ¿Cuál sería el ejemplo de la integración social que tenemos en Monte? Digo, cualquier persona que es habitante de Monte, sea un comerciante, no sé, un profesional, camina en la comunidad, vive en esta comunidad, compra, se dirige a los distintos sectores. ¿Cómo lo conoces? Recorriéndolo. Claro. Es la única manera, la única manera. Mira, hoy yo hablaba en un lugar de nuestro distrito con un vecino, me estaba contando su problemática. Y yo reflexionaba con él de que no se puede hacer la normativa de un escritorio. Si vos no conocés el problema, difícilmente la norma que escribas y diseñes sea ajustada a lo que necesita el lugar. Porque podemos tener una muy buena intención. Mira, te voy a hacer un ejemplo de hace un tiempo. Tenía un compañero de trabajo que me decía, qué lindo sería asfaltar el barrio de Los Pinos. Le digo, ¿vos alguna vez hablaste con los... ¿Asfaltar? ¿Vos alguna vez hablaste con los vecinos del lugar? ¿Lo recorriste? No, pero a mí me parece, bueno, no. Ese barrio tiene una particularidad de tener un diseño de barrio particular. Ahora que hay que arreglar las calles, que hay que empedrarlas, que hay que hacerlas firme, totalmente de acuerdo. Pero esto no se me ocurrió a mí. Lo hablo, recorro el barrio y de eso, como te dices, simple ejemplo, te puedo decir distintos diseños de políticas públicas que las tenés que organizar a partir del diálogo con los vecinos.
Esto me parece que no es mágico y tampoco no hay ningún secreto. Y está bárbaro que se presenten, ¿eh? Esto no estoy diciendo que en quien no tiene experiencia, porque no es que todos van a tener experiencia. Me parece muy bueno que haya jóvenes que tengan intenciones de participar y eso lo celebramos. Y si empezaron a recorrer, los va a formar, van a empezar a comprender cuál es la problemática de cada sector. Como los distritos somos distintos, también cada sector de nuestra comunidad es distinto. No es lo mismo el problema que puede tener Abbott, como el que puede tener Berra, como Claro. el que tiene el barrio Unidad Nacional, como puede tener el barrio San Francisco. ¿Ustedes en el gobierno, Sandra, aprobaron algún loteo? Mira, en nuestro gobierno se presentaron varios pedidos de loteo y todos los que fueron cumpliendo con la normativa, porque ¿a qué me refiero? Hacía mucho tiempo, no recuerdo bien si fue en el gobierno del doctor Bernardes de Camora, que se incluyó una ordenanza que para habilitar los terrenos había que tener distintos servicios. Sí. Entonces, cada emprendedor que se presentaba hacía el pedido, la factibilidad y se le solicitaba que... Bueno, recuerdo que en el caso, por ejemplo, de Jorge Anhelo, que tenía 3 fracciones, Sí. había una parte del barrio que él lo pudo lograr porque empezó con la obra que le faltaba y en eso, de ese me recuerdo el nombre, pero así se formalizaron el tema de los loteos, cumpliendo con la normativa. O sea que hay una ordenanza que estipula lo que hay que cumplir para hacer un loteo. Así Por- es, cordón por- cuneta, el agua, cloaca, luminaria. ¿Son 3 servicios que Eh. tiene que tener sí o sí un loteo? Sí, lo que tenés que tener la factibilidad, porque ¿qué puede pasar? Que energía en general siempre no tenés problema, pero con agua y cloaca te dan la factibilidad, pero no está la conexión, que va a poder ser en el futuro, que ha pasado el problema de varios, entonces en ese sentido tienen que proponer la manera de cómo va a ser la conexión, digamos, la provisión del agua. Hasta que se pueda conectar. Claro, porque la es algo cloaca. que supera tanto al municipio como en el caso del emprendedor, que es el agua y cloaca, que depende del organismo provincial. Bien, ¿por qué preguntaba esto? Porque ayer conversaba con un amigo y me pareció interesante lo que me decía. Dice, justamente en este loteo, o saquemos este loteo que es nuevo. Perdón, nombré a alguien porque es el que recuerdo, pero digo que presentó, hay que hacer apertura de calle como primera medida. Claro, Bueno. y eso está estipulado ya en la ordenanza. ¿Por qué? Porque me dice, yo no lo vi todavía, a la tarde voy a recorrerlo para poder verlo, pero me dice que las calles que están abriendo en ese loteo no continúan la calle del barrio Los Espinillos, por ejemplo. Porque O del barrio 90, es Bueno. el que es lindero. Mirá que te estoy contestando algo muy técnico que es de obra pública, pero lo sé, digo, cuando el emprendedor presenta su loteo, él te presenta cómo está estipulado para sacar los lotes. Sí. Si no hay nada que objete que sea contradictorio de la ley, en este caso la ordenanza, es aprobado. Y es muy posible que no coincida, pues es un barrio distinto. Digo, vos tenés el 80 o 90 enfrente y los Espinillos, y no siempre coinciden las calles. Nos pasa en muchos No- barrios. No coincide el del barrio Unidad Nacional con el de Los Espinillos, ya no coincide, por ejemplo. supuesto, eso otro planteo, y esto es un tema específicamente urbanístico, que obviamente Bueno, pero ese es justamente un tema de legislación, ¿o no? tiene que ver con la normativa que Obra Pública verifica para cuando quien va a avisar corresponda, que es un tema catastral más que nada. Pero lo que digo es, en el Consejo Deliberante, ¿no Sí, habría que mira, tratar eso? hay una ley- Tendría que ser, ¿a vos te parece? Porque por ahí estábamos equivocados Hay una ley nosotros. de uso de suelo, Juancho, que te dice cómo usar el suelo, cuáles son las dimensiones, cuáles son las ocupaciones, lo que es el FOS y el FAT, que te determina cómo es la densidad poblacional y cuántas son las medidas. Inclusive, esto también lo hemos hablado, lo que es la organización de la explotación de tierra, ya sea para urbanizar, para industrias, depende de una ordenanza madre que habla de la zonificación. Bueno, ahí también te da medidas, pero esto específicamente pasa por obra pública donde tienen toda la legislación provincial que primero hay que respetar Sí. y la ordenanza que debe ser tenida en cuenta. Esto y cierro con este tema que, como te decía, me pareció interesante, por eso digo, me parece que sos una de las personas que lo podemos conversar. ¿No tendrían que estar estas cosas? Porque pensando para dentro de 20 años, digo, ya un barrio, la Unidad Nacional, cuando voy al Espinillo tengo que hacer una S porque las calles no me coinciden. Ahora viene este loteo nuevo que va a ser un barrio dentro de algún tiempo y no coincide tampoco las calles. ¿Tendría que ver eso con un futuro? Porque ahí seguramente se va a seguir poblando. Sí, y te digo que a veces que choca el interés del particular, porque depende cómo presente esa división, le da más terrenos o no, y esto Claro. también tiene que ver. Claro, por ahí uno le pone ob- una calle en el medio, le corta 5 terrenos. Obviamente que sí tienen que respetar las medidas mínimas
y que tenga las calles. Eso en las manzanas está determinado por la ley y obviamente que a nivel Claro. urbanístico tiene que estar. Cumpliendo con lo que dice la ordenanza, ya uno no le puede exigir otra cosa. Y la ley provincial, que es la de uso de suelos como primera medida. Bien, lo tenemos también al doctor López, que ya es un amigo de la casa, podríamos decir, que está acompañando esta lista número 4 y decían ustedes en la presentación formando parte de un frente de todos más amplio, llamaban ustedes esto. ¿Cómo estás? Contanos un poco esto, Ricardo. Sí, primero buenos días, Juancho, y buenos días a toda la audiencia y gracias por la invitación. Sí, exactamente, si bien pertenece al mismo color político, estamos dentro del mismo partido político, me volqué, evolucioné hacia este espacio del peronismo, del justicialismo, que es el Frente de Todos, porque consideré que es un espacio de unión y de construcción. Por lo tanto, me acepté la propuesta de integrar este espacio y de integrar esta lista. Bien, y a seguir trabajando desde el Consejo Deliberante, porque, por ejemplo, hace algunos días se aprobó la ordenanza, perdón. Bueno, que es una ley, ¿no? Una ordenanza es una ley municipal. Tiene fuerza de ley a nivel municipal. A nivel municipal, bien. Se aprobó la ordenanza que habíamos hablado ya un par de veces, que primero se rechazó, que después se acompañó y ahora está promulgada también esa ordenanza con respecto al cannabis, que se ha hablado mucho. Y bueno, nosotros estuvimos hablando de primera mano sobre esta ordenanza. Totalmente, Juancho, y te agradezco vos y en su momento que me diste el espacio para poder explayarme con respecto a ese proyecto de ordenanza, que en realidad esto surge el año pasado con un proyecto de ordenanza de adhesión a la ley que vos referís, que es una ley nacional, la 27350, y la ley provincial 14924, que es adhesión a la ley nacional, referida a la investigación médica y científica del cannabis. Ese proyecto lo trabajamos en conjunto con el Frente de Todos, Frente Renovador, y fue presentado en ese momento y fue aprobado por mayoría, y posteriormente fue vetado, pero vetado parcialmente, es decir, solamente, si bien se desmembró, porque fueron vetados la mayoría de los artículos, pero quedó la adhesión a la ley 27350 y a la ley provincial. Ahora sumamos un nuevo proyecto de ordenanza, que es, si bien está referido al cannabis, su investigación y desarrollo, investigación médica y científica y desarrollo, pero a través de una SAPEM, es decir, a través de la formación de una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. Ajá, ¿y eso se puede llegar a lograr? ¿Se puede llegar a poner en práctica acá en Monte? Totalmente. Es un desarrollo de la producción, ¿no? Claro, con fines de investigación médica y científica y para tratamiento. Claro, hay que separar dos cosas porque por ahí se lo agarra a la ligera esto y dice, probaron ahora, van a estar todos fumando. No tiene que ver con eso, tiene que ver justamente para el estudio científico. Y tampoco sería para la producción del aceite, ¿o sí? Sí. ¿Se podría producir acá en Monte directamente? Se podría producir, sí. Por eso es desarrollo científico y productivo también. Bien. Bueno, así que ahora ya está aprobada, está promulgada y este es un logro, me imagino que deben estar muy contentos con esto. Y lo que vos decías ahí, yo rescato un detalle, ya trabajando con el Frente Renovador desde este proyecto, por ejemplo. Totalmente. Esto lo trabajamos sobre todo con el concejal Casese del Frente Renovador. Y bueno, fuimos llevando a cabo los distintos proyectos. Fuimos buscando precedentes de otros partidos que también presentaron proyectos y fueron aprobados. Incluso déjame decirte que esto de la SAPEM o de estas sociedades privada y estatal para la producción y desarrollo
del cannabis, ya tiene lugares donde esto fue aprobado y se está desarrollando. Por ejemplo, te podría nombrar el municipio de San Pedro, el municipio de Castelli, también el municipio de General La Madrid. Bien. Sandra, ¿qué habría que o cuál idea tienen de legislar en cuanto se puede asumir? Bueno, el 10 de diciembre, después de estas PASO, vienen las generales y el 10 de diciembre estarían asumiendo, sentándose en la banca. ¿Qué te gustaría legislar? Primero decirte que hemos estado charlando mucho sobre el reglamento interno, algo básico. Primero, modificar nuevamente el funcionamiento del Consejo. Dijiste recién que se había cambiado, Sí, que había cambiado hace se cambió poco. hace un tiempo y después hubo, mira, cuando yo era intendente, el Consejo Deliberante, que ya a partir del 2017, que asumió la presidencia el que hoy es intendente, ingeniero Castro, hicieron una modificación del reglamento, bueno, que hubo que modificarlo porque estaba, bueno, no importa, es algo técnico, pero que se cerraron las discusiones y nosotros estamos acostumbrados, quienes estamos en política hace tiempo, es discutir para sacar el mejor proyecto, de eso se trata. Y no solamente lo del reglamento interno, sino la parte operativa del Consejo, más allá de que quien gane, esto se estipula en líneas generales, quien gana tiene la presidencia y demás, pero digo, si entendemos que el Consejo debe ser un lugar de debate y abierto, lo primero que tenemos que hacer es abrir lo que es el juego para debatir. Yo estoy insistiendo con esto desde sí. que hablamos de las elecciones y demás, que me parece que ahí se confunde la discusión Sí, lo hablamos. con el respeto, Sí, ¿o no? Son puede, dos cosas diferentes, se puede yo, discutir con respeto. Dentro de nuestro grupo discutimos, no te digo, muchísimo, y de eso salimos con lo mejor fortalecido. No se tiene por qué pelear en una discusión. Digo, primero discutir en las comisiones. La idea es de que se abran los proyectos, se lean en la comisión, cada uno puede opinar o llevarse elementos para traer en la próxima comisión y luego que las ordenanzas puedan salir lo más consensuadas posible, porque eso también te da una primera mirada que después no tengan que ser vetadas, porque los concejales de cualquier grupo que fuere, suponte el Ejecutivo, pueden bajar con esa inquietud, en ese caso al intendente y a su grupo, y traer también distintas miradas para incorporar. Entonces no es necesario luego los vetos, como pasan en muchas oportunidades. Claro. Nos parece que lo primero que tenemos que trabajar es de hacer un consejo deliberante abierto hacia los concejales, desde el diálogo y la apertura, y poder, más allá que siempre todos los bloques llevamos proyectos individuales del bloque, pero poderlos compartir y sacarlos lo mejor posible y consensuado. Eso habla de tener, me parece, una grandeza desde la comprensión de que todos podemos aportar. Ahí hay un tema que lo hablamos la primera vez que conversamos hace unos 15 días, pero nos siguen preguntando mucho y hay bastante dudas con respecto a eso. Si la gente te elige para que estés en una banca, vas a asumir. Por supuesto. Por supuesto. ¿Y son compatibles el trabajo en trenes y ser concejal? Las funciones son totalmente compatibles. Lo que no es compatible es lo remunerativo, y también lo aclaré. Obviamente yo no voy a cobrar 2 sueldos. Lo que es la dieta la voy a renunciar, pero voy a asumir cada función que nunca me gustó ser testimonial. Mira, recuerdo que en el 2017 Sergio Massa me pidió que lo acompañe como senadora suplente. No sé si ustedes se acuerdan, a nivel nacional fue algo que me enteré en el momento, pero con esa responsabilidad yo ya había hablado en el equipo si en algún momento tenía que asumir quién iba a ser el reemplazo. Digo, no son simples títulos, sino son ¿reemplazo a senadora o a la intendencia? No, a la intendencia, porque yo era suplente. Entonces, si la mujer que pedía suplencia tenía que asumir yo, era una cuestión de responsabilidad que había asumido en el primer momento que me lo planteó Sergio Massa en ese momento. Así que digo, con esa misma responsabilidad que siempre me caracterizó, los lugares que he encabezado o que he integrado, lista porque lo he integrado, lo voy a asumir con la total responsabilidad. Sandra, ayer hablábamos de un tema que me parece que es atinado también poderlo conversar con vos, porque tenés el conocimiento como ex intendenta, vas a ser concejal nuevamente y hoy te toca estar trabajando también en Trenes Argentinos, y acá tenemos un problema en Monte, y te pregunto también, te lo digo y te pregunto a la vez como intendenta si estás de acuerdo, que es el problema habitacional. Y hay mucha gente que, esto es histórico igual, no es de ahora, pero por ahí hoy uno con las redes y con la comunicación que hay, que es mucho más fluida, se entera un poco más. Hay mucha gente que está empezando a vivir a las orillas de la vía, y esos terrenos son de ferrocarril. ¿Qué se puede hacer con respecto a eso desde el municipio? Por eso digo, traigamos la experiencia como intendenta que tuviste, y desde, no sé si tiene que ver igual ferrocarril con trenes, que es donde estás trabajando hoy.
Bueno, primero explicarte que los bienes del Estado están bastante distribuidos. Hay sectores que vos lo ves como de ferrocarriles y son de la AVE, que son los bienes del Estado. Hay sectores que pertenecen a trenes, pero están cedidos a Ferrosur por la contratación. Hay sectores que son de ADIF, que es infraestructura ferroviaria, y hay sectores que son de SOPSE operaciones. Así que la verdad que quien no está dentro, como es en el caso mío, difícilmente. De hecho, hoy mira, me llamó un intendente a la mañana de una ciudad cercana para decirme de un convenio en un lugar. Le digo, Daniel, primero veamos de qué lugar me estás hablando para posicionarnos de quién es. A quién pertenece, Tal claro. cual. Esto es como primera medida. La realidad es que muchos municipios, porque lo que ha pasado en Monte viene de larga data, del recuerdo de la época que estaba Laura en la municipalidad, que fueron, y nadie se ocupó de sacarlos por esta situación grave de falta de lugar, de vivienda, de planes. Realmente, si bien los gobiernos justicialistas anteriores han hecho, los planes federales han sido la última muestra que tenemos de grandes proyecciones de planes habitacionales, han sido lo último. No ha habido una política del Estado nacional y provincial que genere unidades habitacionales. La realidad es que, por ejemplo, lo que es el entorno de nuestra vida, donde hay hoy esa jurisdicción hoy es de Ferrosur, que es la empresa que tiene la concesión de la vía. Cuando termine esa concesión y no se llegara a renovar, pasa nuevamente al Estado Nacional y va a tener que tomar una decisión. La realidad es que lo que vemos no solamente en Montes, sino en otros lados, Ferrosur ha hecho como vista gorda esa situación, claro. Y lo mismo pasa con la gente que está viviendo la estación. Esa parte es de Ferrosur y bueno, veremos qué se puede resolver, porque primero que hay un grave peligro hacia la operación y con lo que implica la ocupación de las viviendas, pero es algo que el Estado, en la larga dimensión de la arteria ferroviaria, como decimos, no ha tenido una decisión por este desmembramiento que te digo que algunos son de distintas situaciones. Nos pasa en plena ciudad de Buenos Aires, en lo que es Fiorito. Si se quisiera recuperar esa vía, hace muy poco el mural de Diego, no se puede recuperar porque está llena de viviendas arriba. Claro. Bueno, pasó ayer, antes de ayer, que hubo un accidente de una chica de 15 años que murió arrollada por el tren en el lugar ese, que el tren pasa ajustadísimo a algunas casas. Yo siempre pongo el ejemplo que veía en un informe. Hay casas que levantan una escalera que tienen para subir a un segundo piso cuando va a pasar el tren, porque si no, no pasaría. Y con respecto a eso, la pregunta que, digo, excede un poco al municipio eso. No, sí, por supuesto, no es competencia del municipio en el caso que tenga que ver con ferrocarriles, para nada. Esa es una realidad, por eso te hice un poco el mapa de situación, sí, de que algunos terrenos son de distintas sociedades del Estado. Eso tiene que ver con un diagrama nacional de hace muchos años y cómo quedaron las propiedades encuadradas. ¿Termina este año supuestamente esa concesión que se había hecho? En el 23, pero hay algunas que se van entregando antes, algunos inmuebles, pero la operación, en el caso de Ferrosur, que pasa por nuestra ciudad, sigue hasta el 23 por lo menos, salvo que se acuerde algo antes, pero el contrato primario es hasta el 23. Se hablaba supuestamente que se iba a pasar al Estado nuevamente eso, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero justo me acordé de ese tema. Empezar a legislar, entonces, vos decías, en cómo está trabajando el Consejo Deliberante hoy. Bueno, esto de volver a poder discutir, que sería... y hoy está la palabra, creo que no se puede pedir más de 2 o 3 veces. También ese sería algo del ámbito interno. Exacto, sí. El concejal tiene oportunidad de hacer una exposición o una defensa. Solamente los presidentes de bloque tienen la posibilidad de explayarse en 2 oportunidades, salvo que el presidente ceda su lugar, o sea, uno de sus lugares para que le toque hablar, lo ceda a un concejal de su bloque. Eso tendría que cambiar. Creo que sí, que tendría que ser abierta, ¿no? Es decir, los debates tendrían que ser abiertos. Y déjame decirte una cosita más con respecto al Consejo Deliberante, que nosotros no tenemos equidad en cuanto al número, ¿no? de concejales, y muchas veces estamos en una desventaja numérica, y muchas veces esto se transforma en algo totalmente desfavorable, porque a veces las posiciones son más ideológicas y se vota muchas veces de esa manera. Claro. Entonces, si estamos en desventaja y el bloque oficialista responde, no debería ser así, ¿no? Pero responde al Ejecutivo, sí, a los intereses del Ejecutivo, y muchas veces vota de esa manera, y a veces hay
hay proyectos, hay ordenanzas que son buenos y por una cuestión ideológica o porque al Ejecutivo no lo favorece o los incomoda, entonces se vota en negativo. Y eso no, me parece, eso es lo que estamos tratando de buscar una equidad en cuanto al número, porque muchas veces los proyectos que queremos impulsar no tienen curso. Claro. Mirá, a veces suele pasar que trabajamos proyectos en conjunto, por ahí el bloque oficialista no está de acuerdo y a veces los proyectos salen aprobados por mayoría, ¿no? Sí. Salen aprobados por mayoría. Sí. Y posteriormente son vetados. Y te puedo dar un ejemplo. De un proyecto muy bueno, que lo compartimos con otros bloques, con el Frente de Todos y también incluso con el PRO, Sí. que fue el proyecto de crear la Defensoría del Pueblo, que estuve acá yo hablando de Defensoría, Sí. de ese proyecto. Ese proyecto lo trabajamos en forma conjunta con el Frente Renovador, lo trabajamos con el bloque PRO y fue aprobado, y el voto fue negativo del oficialismo y posteriormente fue vetado por el intendente. Escuché en una nota que le hicieron a una candidata a concejal del PRO, que es Sandra, Sí. la escuché, que las intenciones de ellos, que veían con muy buenos ojos ese proyecto, que realmente estaba muy bueno, Sí. porque en realidad era un proyecto para la gente, para la comunidad, no era algo partidario, sino era para la gente. Y que tenía intenciones, lo presentó también como proyecto de campaña, ¿no? Ahora que tenía intenciones de reflotarlo el año que viene. Así que vos fijate la importancia. Ese proyecto, si bien un proyecto nuestro, pero hay otros bloques que también lo ven con muy buenos ojos. Así que se podrá tratar nuevamente. Y están interesados en volver a traerlo a la agenda, ¿no? Supuestamente había que incorporarlo al presupuesto. Es alguna de las cosas que dijeron, que fundamentaron por qué no. Porque no había plata. Sí, porque no había plata, porque yo te digo como dice, que podía desequilibrar el presupuesto municipal. Es mucho. Sí, me pareció algo totalmente exagerado. Bien. Esto en comisión estuvo el contador y Larragorri, y yo se lo planteé, y él me dijo que bueno, que tranquilamente eso se podía incorporar para el presupuesto venidero, es decir, Claro. el otro año, Claro. que tranquilamente eso podía ser viable. Me lo Bueno, dijo el así mismo que contador. no hay que soltarlo a ese proyecto, Ricardo. Hay que seguirlo trabajando. Y ahora si van a tener No, más bancas. Déjame decirte una última Sí. cosita para no Sí. hacerlo tan largo. Vos fíjate cómo a veces cómo se quiere, en cierta forma, tapar, ¿no? Estas cosas. Taparlas, porque buscaron una ordenanza del año 99. O Qué sea, vieja. se pusieron a revolver Sí. papeles, Sí. a revisar cajones, ¿viste? Y encontraron una ordenanza del año 99 que estaba ahí archivada o estaba dormida, olvidada en un cajón, y la trajeron, que es defensa al consumidor. Entonces se promocionaron, pusimos defensa al consumidor, concomitantemente, ¡pum!, vetaron la ordenanza de Defensoría del Pueblo. ¿Te das cuenta? Y Sí. salieron las propagandas, porque yo las vi. Creamos defensa del consumidor, ¿viste? Y por otro lado estaban vetando. Era más completa la Defensoría del Pueblo. Totalmente. Que la defensa del consumidor. Sandra, nos quedamos con deberes nosotros de la última vez que hablamos y estuvo el intendente y le preguntamos esto de los terrenos, de esa chacra que se compró, y lo que nos dice es que vino la devolución del Tribunal de Cuentas y que no le hizo ninguna observación con respecto a esa chacra que se compró, o sea que ya ese tema estaría terminado, digamos. No lo notificaron a los concejales, así que no puedo decir que lo que el intendente dice sea lo que pasó, porque... Lo que expidió el Tribunal de Cuentas, no ustedes, o por lo menos los por lo concejales menos, del bloque, no lo saben. No llegó nada todavía. Si es así, obviamente lo vamos a decir. Nosotros hicimos, ellos, los concejales, hicieron la observación. Y Claro. yo tengo un criterio Pensé que lo jurídico. sabían. No, Por eso te preguntaba. encantado que me lo digas. No lo sé, pero bueno, ya les voy a decir que es raro porque le notifican al correo. No, por ahí el intendente se refiere a la observación de la gestión que él tiene, que en general observan todo lo que vos hiciste y no depararon eso. Pero bueno, los papeles lo van a cantar, no hay problema en Bien, eso. ahí No sabemos va a haber nada. que pedir ese informe Sí, entonces, no para lo que sabemos. lo sepan los concejales. No lo sabemos. No sé si les quedó algo por ahí, Sandra. Yo con respecto a lo que decía Ricardo, otra cuestión que pasa en el Consejo, que
que se arma el orden del día a dedo, no es que intervienen todos los concejales. ¿Y por qué te digo? Porque nosotros en la última parte de nuestra gestión elevamos proyectos de ordenanza que tenían que ver, son políticas de Estado, siempre uno nunca hace una ordenanza para alguien en particular, sino para la comunidad o por ahí un sector comercial o agropecuario o lo que fuere. Y nos quedaron ordenanzas que dijeron no la ponemos y ahí quedaron, y así pasa desde siempre. ¿Y eso cómo tendría que hacerse? Y siempre se hizo entre todos opinar. Si yo escribo una ordenanza y a vos no te gusta, bueno, en la discusión decirme no me gusta por esto y por esto, pero tener la oportunidad de cada sector político presente un proyecto que cree conveniente para la comunidad. No se pone de acuerdo la comisión, para eso está el debate en la sesión de decir, mira, yo no te acompaño porque como le pasó al doctor, no sé, no me parece que el cannabis sea, digo, la opinión personal, sí. Pero no se puede cerrar de que para eso representamos todos al pueblo, en el caso de hoy el Consejo Deliberante o como quede constituido, que puedan llevar un proyecto y sea debatido. Después, o sea, vos decís que tendrían que tratarse todos los proyectos que se presentan. Por supuesto. Y a veces históricamente se hizo así, salvo que por algún acuerdo se diga, bueno, no presentemos porque se encontró uno anterior, suponte que puede haber pasado, porque realmente hay una cuestión que es negativa, pero se acuerda. Ahora, caprichosamente decir, tu proyecto no lo pongo en el orden del día porque no es viable, ¿quién es quién para decir que no es viable? Vagancia de los concejales eso? Porque yo escucho a veces, hay 20 proyectos hoy para tratar. No, de hecho a veces han sido largas. Yo hablo por los concejales que trabajan en nuestro equipo y doy fe no de tendrían eso. problema estar 4 o 5 horas jamás, porque, en el consejo. Mira, terminan las comisiones y siempre hablamos y me dicen, ¿ya terminó? ¿Cómo ya terminó? Sí, porque dijeron, van 2 puntos y ni siquiera se debaten las comisiones. Entonces digo, me ha pasado estar hasta la madrugada sesionando. ¿Se podrá cambiar esto, Sandra, de las comisiones? ¿Y sabes por qué se tiene que cambiar? Porque es la responsabilidad de los que vamos a ir sentados. Entonces, no me puedo anteponer a lo que va a pasar, pero digo, el que esté sentado en la próxima composición del Consejo, los 3 concejales que están de nuestro lugar, y sé que con el doctor lo hemos hablado y coincide, están dispuestos porque es la única manera de trabajar ordenadamente. La discusión en la comisión y después en la sesión, por supuesto, discutir, pero que todas las voces se escuchen, porque si vos cajoneás un proyecto no estás escuchando todas las voces. Es lindo lo que nos decís, ¿eh? Lo siento totalmente. Vos sabés que de los que vinieron, todos están hablando de esto, del trabajo en la comisión, esperemos que cambie esto de verdad. Depende de ustedes. Yo, como vos recién dijiste, fui 10 años concejal. En los 10 años hacíamos eso, nos sentábamos, se abría en ese momento la carpeta, ¿qué proyectos hay El que lo proponía hablaba, todos opinábamos, a veces había coincidencia, a veces no. ¿Quién es el que hoy decide qué va y qué no va? El presidente del Consejo Deliberante. ¿Unilateralmente? Sí, terminan hablando, quiero que hable el doctor, que es parte de esto, pero digo, terminan consultando a los presidentes de bloque, posterior a la comisión general, que no participan todos, pero no es que dicen, bueno, si vos, a mí me ha pasado en el grupo nuestro que Darío ha pedido la incorporación y no se ha incorporado, entonces me parece que es un poco medio ficticio esta consulta. Me gustaría que el doctor, que es parte, que no quede como que es algo que imagino, es una realidad. Que es parte además de otro bloque, doctor. Sí, es así, tal cual lo refiere Sandra, o sea, los proyectos se suben. ¿Usted participa de las comisiones hoy en día o solo los presidentes? No, participamos. Todos los concejales participan de las comisiones. Y usted puede hablar con Bamba y decirle, pero ¿por qué no va este proyecto? Pongámoslo también. En realidad la decisión pasa por el presidente y por los presidentes de cada bloque. Bueno, igual no son presencial todavía las comisiones, cosa que me parece que debería sin ser presenciales. De la última sesión que hubo, ¿no hubo comisión presencial? Sí, fueron todas virtuales. Todavía no hay, salvo las sesiones, se llegó a ese acuerdo. ¿Cuándo es la próxima? ¿El 19, el 20? Sí, después de las elecciones. De septiembre ya la próxima. Bueno, esperemos que ahí vuelvan las comisiones presenciales. Pero eso fue, ya te digo, una decisión que se tomó en forma conjunta de los presidentes, con el presidente del Consejo. Y hay bueno, no, eso no tiene nada que ver con estas elecciones. No, iba a preguntar si hay presidentes que no le consultan a sus concejales, pero lo hablamos más adelante a eso. Muchas gracias. Pero gracias a vos, Juancho, me parece que tenemos mucho para construir. Monte se merece eso, que discutamos para que las políticas públicas lleguen a nuestros vecinos. Levantar la vara, ¿no? Sobre todo esto de conversar, de tratar de hacer juntos. Esto que repetimos de la voz del pueblo no es un eslogan, es la verdad. Cuando hoy estuvimos en un barrio, ya le traje a los chicos, porque yo no soy concejal, ¿qué están necesitando ahora para que se presente? Bueno, de esto se trata, estar representando a nuestros vecinos y vecinas en el Consejo Deliberante. Escuchanos todo el día en el 92.5. Tenés actitud, tenés radio.